Buenos días, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, igualmente a todos los que nos acompañan como membresía de esta iglesia. Bien, me permito recordarles que esta prédica es la prédica número 1. Escuchemos al pastor en este domingo de Pascua. Tomen sus asientos, muchas gracias, y por favor acompáñenme abriendo sus Biblias en Proverbios 1, versículo 7. ¿Listo? Bueno, iglesia, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí? Uno de los secretos más maravillosos expuestos entre muchos otros en la santa palabra de Dios en la Biblia. Con esto me permito informarles que el libro de Proverbios fue escrito por el hijo del rey David, el rey Salomón. El rey Salomón, todos sabemos que adquirió su sabiduría no pidiéndole riquezas a Dios. Hagamos un recordatorio de lo que le ocurrió a Salomón en algún momento de su vida cuando estuvo gobernando el pueblo de Dios. En una visión Salomón escuchó que una voz, obviamente la de nuestro Padre Celestial Jehová, le decía: Salomón, pídeme lo que quieras. Y nos narra el texto de la Biblia que Salomón no le pidió nada a Dios, solamente le dijo: por favor, Dios mío y Señor mío, dame la sabiduría para yo poder gobernar este pueblo suyo. Y nuestro Padre Celestial Jehová, como respuesta a la petición que le había hecho Salomón, con referencia a lo que él había escuchado en la palabra de Dios, que Dios quería darle, Dios le da la siguiente respuesta: como no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste nada que tuviera que ver con riquezas, pues te voy a dar la sabiduría que me has pedido. Y permítanme recordarles que el rey Salomón fue uno de los hombres, fue el hombre más rico. No ha habido antes de Salomón, ni habrá después de Salomón, hombre más rico en bienes materiales que Salomón. No ha habido ni habrá, a excepto la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, quien tenga la sabiduría que tuvo Salomón, no sin antes tener en cuenta la sabiduría de Daniel. No faltaba más. La sabiduría de Daniel fue una sabiduría de visión inimaginable, de cosas hermosas, que él fue uno de los principales profetas que nos habló del Apocalipsis, junto con Juan, el que estaba preso en la isla de Patmos. Volvamos a retomar esta cita bíblica de Proverbios 1, versículo 7. Nos dice el hijo del rey David, el rey Salomón, en su momento: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí? Por favor, permítanme apartarme un momento de la palabra de Dios e invitarlos a que en su momento que ustedes lo consideren necesario, pueden dirigirse a nosotros, a esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, a través de las redes sociales que están expuestas en esta pantalla en la parte inferior. Bueno, señores, les venía diciendo, damas y caballeros, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay muchas personas que acostumbran a decir:
yo voy a hacer yo voy a cometer esta mentira, que mi Dios me perdone. Yo me tiré una canita al aire, pero que mi Dios me perdone, mi Dios es misericordioso. Y estas personas siguen pensando y creyendo que de Dios se pueden burlar. Y permítame hacerles una claridad muy específica con respecto a esto de la sabiduría. La persona que está pensando que puede lanzar una canita al aire, ustedes, damas y caballeros, saben a qué me refiero. Las personas que están pensando, diciendo que pueden hacer esto o aquello, o dejar de hacer esto y aquello, o aquello, pensando que mi Dios es misericordioso, están muy equivocados. Mi Dios es misericordioso con el ser humano cuando el ser humano va a los pies de Cristo y hace la declaración de fe. Pero es misericordioso no para que las personas incurramos en pecado. No, señores, no, damas y caballeros. Mi Dios es misericordioso con la persona que está andando, practicando el pecado y ha decidido venir a los pies de Cristo a hacer la declaración de fe. Allí es donde empieza la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no está en la persona que va a cometer o está cometiendo un pecado. Le repito, por favor, la misericordia, la bondad infinita de Dios está cuando uno de verdad se ha humillado ante la presencia de Él, ha tomado conciencia del arrepentimiento, y después del arrepentimiento la confesión, y después de la confesión haber abandonado esa mala conducta. Ahí es donde entra a funcionar la maravillosa misericordia, la infinita paciencia de mi Dios con nosotros los seres humanos. Me permito recordarles que esta conferencia es la número 1, Escuchemos al Pastor, serie de conferencias 2, 3 y 4 que vamos a estar transmitiendo en este domingo de Pascua. Cuando una persona piensa, dice lo que anteriormente les he expuesto, dice la Biblia, nos enseña la Biblia que esta persona es una persona necia, porque desprecia la sabiduría y la disciplina. Por eso nosotros los pastores estamos predestinados para llevar este fabuloso mensaje a ustedes, damas y caballeros, para poderles informar de qué se trata la verdadera sabiduría de Dios. Porque hay una sabiduría de Dios que la convierten en dos frases muy conocidas. Una que es bíblica, una que es de Dios y otra que es humana. La sabiduría de Dios es de la que estamos hablando. El temor a Dios es de lo que estamos hablando. Pero existe una que es muy humana, y es el miedo a Dios. Me preguntan o me preguntarán ustedes, pastor, ¿qué diferencia hay entre el temor a Dios y el miedo a Dios? Sencillamente, permítame comentarles lo siguiente. Cuando una persona tiene temor de Dios, no hace nada porque piensa que Dios lo está viendo, y por respeto, amor y en obediencia a Dios no lo hacemos. Si antes cometimos fornicación, ya no lo hacemos, porque Dios nos ve, porque es un temor a Dios y ante todo por obediencia a Dios. Si antes estábamos cometiendo un pecado, ya no lo hacemos. Pero el miedo a Dios es el que sienten y el que practican aquellas personas que dicen, mi Dios me perdonará, pero yo ya me tiré una canita al aire. Mi Dios es misericordioso, pero ya la hice, me voy a confesar. Esa persona está incurriendo en un pecado muy grave, porque de antemano sabe que Dios lo está viendo
y no le importa si nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, lo ve. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sencillamente en el libro de Gálatas, en el versículo 7, vayan a sus Biblias al versículo 7. Gálatas, versículo 5, corrijo, Gálatas 5, versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien: la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia y borracheras y otras cosas parecidas. Les advierto, síganme con harto cuidado. Nuestro Padre Celestial nos advierte a la raza humana que aquellas personas que tengan miedo de Él, practicando todos los pecados, todas las acciones antes expresadas por mí a través de la Biblia, nos hace una advertencia. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por favor, meditemos en esto. Nosotros los seres humanos no nacimos para tenerle miedo a Dios, nunca jamás. El miedo a Dios es un pecado abominable. Nosotros debemos de tenerle temor a Dios, porque en Primera de Proverbios, el versículo 7 nos enseña: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Las personas que cometen estos actos que les acabo de leer, extraído a la lectura de la Biblia, son personas que creen en Dios. Usted les pregunta, ¿creen en Dios? Y ellos dicen, sí, creemos de Dios. Pero estas personas no tienen temor de Dios porque practican estas cosas, simplemente piensan y dicen que tienen miedo de Dios. Para estas personas nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6, versículo 7 y 8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Versículo 8. El que siembra para agradar a Dios, el que siembra para agradar a Dios, el versículo 8, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza pecaminosa cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Damas y caballeros, a continuación la conferencia número 2. Escuchemos al pastor, el temor a Dios. Muchas gracias. Buen día.